Bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of when we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Bueno, si ustedes han escuchado antes esta canción, les cuento que es el tema musical más repetido de la década en Spotify. Es el británico Ed Sheeran. Shape of You es la canción con más de 2.400 millones de reproducciones. ¿Cuánto? 2.400 millones de reproducciones. Bueno, el que dice cuánto es naturalmente quien la programó. Como conejo. Claro. Y saludamos también a esta hora. No, ya ni siquiera presento a el que la programó, digo yo, listo. Ustedes saben que es Gerson del Río. Y saludamos, por supuesto, como todos los miércoles, a nuestra compañera Andrea Molero. Hola. ¿Qué tal, Andrea? Ahora sí, Mauricio. No, ya pasó. Reproducciones como conejo. Yo quiero saber cuál es el paradigma que hay detrás. Bueno, esta canción es un paradigma de éxito. Ed Sheeran, Shape of You. Oye, increíble la cantidad de reproducciones. La más reproducida en Spotify en la década. Ayer esta plataforma dio a conocer las canciones, los álbums, los artistas más escuchados, los cruces por países, por género. Acá las mujeres la llevan en Chile. Por ejemplo, una de las más escuchadas, Paloma Mami. Y lo que permiten las plataformas y las redes sociales es que, por ejemplo, este artista ni siquiera tenga todavía un álbum y pueda estar dentro de las más escuchadas. Creo que tiene unos contratos que nadie tiene. En fin, son cosas nuevas. La nueva forma de la industria. La nueva forma de la industria. Increíble. Así que escogimos esto porque es noticia, porque además es música fresca, muestra de tolerancia también de la pauta B. Sí. Andrea está feliz. Andrea está como... Se le van los pies, que viene de la radio del rock. Bueno, también existe otro mundo, Andrea, no solamente el rock. Oye, Ed Sheeran es como ya lo topa así en el pop anglo hoy, Sí, ¿no? sí, es sí. como el número encanta. uno casi, ¿no? Sí. Bueno, con esa cantidad de bajada. Ahora, de Paloma solamente Mami en estuvo en Lollapalooza el año pasado, sí, recordemos, claro. haciendo un show de como 18 minutos, como a 5 más o menos, ¿sí? que fue lo que duró. Bastante breve porque no tiene muchas No hay más canciones, por canciones. eso, porque no hay más canciones. Lo hicieron en un escenario pequeño, fue una locura total. Olvídese lo que era como, o sea, además el polvo que levantó, la cantidad que se movió rápido para tratar de verla, era imposible verla. Fue un fenómeno total. Y sigue siéndolo. Mira, como cuando Gerson del Río baila cueca, levanta también una nube de polvo. Lo baila en el patio. Bueno, y lo de... No, es que era impresionante porque yo estuve ahí, traté de ir a verla para conocer el fenómeno. Perdón, y ese bullying No sé, gratuito. no. Estoy entrando en pauta B. Estoy tratando Mauricio. Un dato freak de trivia, Caito Venegas me apunta por interno, que Ed Sheeran actuó por ahí en un papel chiquitito en Game of Thrones. Ah, Un sí. colorín que aparecía entre medio por ahí, ¿no? Mira, Espero que no haya sido que el que dejó En el la vaso película de Yesterday. café. tenía un tremendo dragón. Ah, tú dices el vaso café de Starbucks que aparecía ahí. No, genial. Parece que él lo puso el vaso. Genial. Oye, pero, acorde a los tiempos, Diga. atención, Mauricio Hoffman, atención, auditores, tenemos bono. Tenemos bonus track. Vamos, listo. Vamos a escuchar a continuación a Paul Hewson.
¿Ya? ¿Más conocido? como Bono Box o simplemente Bono. Bono. Así que tenemos Bono acá también en la Claro, pauta pero B. yo creí que íbamos a abrir con bono hoy la pauta. Bueno, pero es que como un bono Pero extra, ahí po. está. Hay extra. Bono, Es un bono extra. Ah. ¿Bono con letra chica o bono? Claro, por eso mismo. Este es para siempre, O sí. bon. Bono. ¿Bon o bono? ¿Bonobón? Bono No. Box. Oye, Bono Box. a propósito, mucha gente se pregunta por qué anda siempre con anteojos, ¿ah? Tipo el óleo, sí, siempre Claro. con anteojos oscuros. Y es porque en una entrevista, por lo menos él lo explicó así, sufre de glaucoma. ¿Ah? Esto es derrama interno que muchas veces aumenta la presión y te pueden dañar el nervio ocular y por lo tanto Es delicado los el anteojos glaucoma. oscuros como que ejercitan menos la pupila Es por eso. claro, eso es lo que dice. Po. Ya. Eso es lo que dice. Claro. Se la ha visto ahí, los ojos rojos. No Claro. se ve harto mejor con anteojos. Son razones raro. distintas por las cuales otros usan anteojos incluso en lugares oscuros al día siguiente de ellos. Digo, sin nombre, ¿no? No sería No, lo mismo. Oye, La vieja usanza. ¿entramos al bono entonces o no? Ya que estamos. Bono, hay tag, hay saqueo, hay harto de qué hablar. harto ¿ah? de qué hablar. Digan Ahí ustedes. está. Bueno, la sobre el bono aquí 25. planteamos Vamos, temprano, vamos con el Mirna, bono. Pero un espérate, punto- hagamos el listado de supermercado. Hagámoslo el tiro para Ya, el tero, po. acabamos de Ya hacer, el tero. tenemos No, pero más. saqueos, No, es que yo digo. COP25. No. El listado de supermercado de las medidas que anunció ayer el gobierno metiéndose Ah. la mano al bolsillo. La mano a su ya. bolsillo, no al Vamos, bolsillo vamos, al lado. Pues ahí me viene con cara así. No. Metiéndose la mano al bolsillo del gobierno, del Estado. Oiga, es que hay varios puntos, por eso les digo que lista de supermercados. Está lo de no más tag, de la condonación del 80% de las deudas de los morosos. Está el tema de los 300.000 pesos líquidos garantizados. Ya no son 200, no sé, 80 que eran garantizados líquidos. No, ahora son 300.000 porque aumentaron el bruto para llegar a esos 300.000 líquidos. ¿Qué más? El bono en diciembre que va a beneficiar a más de 1 millón de familias. Y la ley corta de pensiones, que finalmente no logró pasar la barrera esta de lo que pretendía la oposición, que era hacerlo extensivo, no a los adultos mayores sobre los 80, sino que desde los 65 en adelante. Eso no pasó y ese es parte del paquete que dimos. O sea, no incurre en un ayer. riesgo inconstitucional. El que Claro. hizo noticia ayer. Pero no sé, por eso les digo que porque hay hay una- otras cosas en paralelo, Claro. está pendiente todavía el mejoramiento No sé del si se pilar me queda contributivo. algo, Mauricio, de las medidas, o sea, de las platas que ayer se ofrecieron. Bueno, porque- es que las otras son las que anunció el ministro de Hacienda antenoche, que hay un montón hay unas platas que se canalizan por fondos para las pymes, hay una serie de otras ayudas, adelantos Exacto. por ejemplo, en la devolución del IVA, ahí hay platas fiscales que van a circular de alguna manera en favor de ese sector al menos. No, hay un paquete más o menos Eso. amplio y diverso y difícil de dimensionar, diría yo. Y tan difícil, y más difícil de dimensionar cuando nos topamos, y ahí vamos al bono, con algo como lo de ayer, en que se da un mensaje equívoco, temprano, que después tiene que ser precisado para decepción de muchos. Porque lo que dijo el presidente, y pasó colado el término promedio, Lo dijo. que es promedio, lo dijo, pero pasó colado y nos quedamos con los 100.000 pesos, porque ese era el titular. Y resulta que el ministro Sichel de Desarrollo Social tiene que precisar después que no, que son bonos de 50 por 50.000 carga. pesos por carga. Por ejemplo, un matrimonio que no tiene carga de adultos mayores que podrían haber calificado y haber recibido 200 lucas de bono, no calificarían y no recibirían ni un bono. Entiendo, se entiende. Y digo entiendo porque eso es lo que entendemos, porque nos entregan mensajes claros, meridianos, temprano, desde el primer minuto. Se me entregan mensajes equívocos, mal construidos, como para vender un titular que después no es tal. Y ahí Mal, me parece, tú hacías un punto ahí comunicacionalmente. del tema comunicacional, Claro. finalmente. Yo creo Andrea. que es más profundo que el tema comunicacional a estas alturas. El tema, yo creo que revela o devela una agenda que no está, o al parecer no estuviera en manos del gobierno de manera potente y poderosa. Me cuesta entender esta lógica. Día 1, un enorme anuncio, 5.500 millones de dólares, bastante contundente, robusto, con un cierre que me hace como un cierre. Anuncian esos 5.500 y después viene un cierre pidiendo disculpas y haciendo de nuevo un listado de supermercado con respecto a cuáles son las medidas de la agenda social. O sea, primer anuncio ya curioso, en el cual no está presente el presidente de la República, es decir, están presentes los 4 ministros y uno dice, está bien, el presidente está en un momento complejo, era el día además que se habían anunciado, digamos, o se sabían las encuestas, él estaba realmente ya por los suelos, digamos, a lo mejor uno dice, no es el momento en que el presidente salga a encabezar esto, perfecto.
Pero al día siguiente sale el presidente de la República, además en un acto que ha terminado siendo fallido por otras razones, después las vamos a conversar, por lo que sucedió con el dueño casa, digamos, que es este chef mapuche, un bono anunciado además de manera con la clásica, entre comillas, que ya se ha adjudicado mucho a este gobierno, letra chica, porque uno no va a decir son 50.000 pesos por carga familiar, etcétera, etcétera. Un anuncio de 7 minutos, como que llega prácticamente la moneda, lo ponen ahí, lo sacan, y además tiene rollo con la única persona que son los dueños de casa. O sea, es decir, uno dice ahí, ¿cómo vas construyendo finalmente el relato? ¿Por qué el presidente entonces no realmente se queda atrás? ¿Por qué sale él a anunciar eso? Claro. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Sí, porque Para ganar hay algunos puntos, claro, superar la hay un próxima monto de encuesta, ¿no? financiamiento ahí que entiendo que son 185 millones de dólares que se calculan que, a ver, entonces están fuera de los otros 5.500 que anunció el ministro Sí, el anuncio, horas antes. El anuncio Están contundente, metidos ahí. el anuncio contundente de los 5.500 millones de dólares. Ese es el robusto, contundente, donde efectivamente tú como gobierno quieres dar una señal enorme, potente, poderosa. Que está perfecto, tú dices, saco al presidente, ok, pero no puedes al día siguiente ir a anunciar un bono que además... Sí, lo que pasa es que en teoría, de acuerdo a entenderlo en términos de los relatos, claro, es que del momento en que estamos. Es que según eso debió haber sido al revés. Él debió haber anunciado en cadena nacional, ¿sí o no? A las 9 de la noche en cadena nacional, esta inyección de 10.000 millones de dólares finalmente, porque En son total, 5.000 por un lado para activación económica y 5.000 para apuntalar a la crisis social, digamos, ¿no? ¿Qué crees tú, Gerson, del Si lo comentamos ayer porque esto lo transmitimos en directo, Sí, claro. este anuncio ahí desde la comuna de Maipú, y Nos dijimos al pilló tiro, aquí en la pauta B. dijimos al tiro, el presidente se guardó esta yapita y mira lo que terminó siendo esta yapita, que en el fondo tiene un sesgo bacheletista. Dice, bueno, está recurriendo más o menos a las mismas herramientas que criticó respecto de su antecesora, que era el bonismo, como dice Oscar Landerreche. Y después están estas lecturas de que, bueno, ¿qué anunció el presidente? Los 100.000, después hay que hacer esta precisión, letra chica, en fin. Por lo tanto, el mensaje no fue efectivo desde el comienzo y además lleno de ruido por el contexto y hay algo que yo dejaría aparte, porque una cosa es lo que ocurrió o no ocurrió en definitiva, y da lo mismo con el chef Calfucurá, el viejo cacique argentino, Piedra Azul. Y la funa, o sea, el nivel de intolerancia, porque ¿cómo es posible que alguien no pueda hacer ninguna actividad y si hubiera sido partidario el presidente Piñera da lo mismo? O sea, tampoco es tolerable que llegue gente a funarte y que te obligue incluso a sacar tu emblema o a arriar la bandera. Eso es fascista. Eso no, perdona, yo lo dejaría totalmente aparte de acuerdo. y decir, esas cosas no se pueden tolerar. O sea, no podemos llegar a ese nivel de convivencia. A ti te puede gustar o no el presidente, te puede gustar que haya ido para allá, no vas al restaurante por último. Si no te gusta lo que pasó, independiente de las explicaciones que vinieron después, si se vio forzado si efectivamente no le avisaron al dueño de casa que iba a llegar el presidente, da lo mismo. O sea, para esta discusión da lo mismo. En fin, fue todo lo que pasó en relación a este anuncio que fue como la colita, que quedó ayer en relación al anuncio principal que lo hizo el ministro de Hacienda. Y después vamos a la efectividad o no, porque estas cosas se han criticado en otros momentos porque es una inyección inorgánica, se dice, es plata para gastar, pero también tiene el beneficio de que efectivamente hay gente que lo necesita y que también mueve la economía, o sea, claro. Se activa, digamos, el comercio con esa plata y por lo tanto genera un poco más de movimiento. Y también suponemos, porque así ha pasado en otras ocasiones con la presidenta Bachelet, que esto también genera un poco más de respaldo en la ciudadanía, pero en este minuto la figura del presidente está tan debilitada y por eso recojo un poco lo que decía Andrea, o sea, ensalcemos un poco más a quien ha llevado la batuta en estos avances, que ha sido el ministro de Hacienda, que hasta el momento yo no he visto que haya sido objeto, digamos, de críticas que le resten, al contrario, todos hablan bien de él, por lo tanto, bueno, únjanlo un poquito más, pónganlo un poco más como espolón de prueba para estas cosas y denle más relevancia, porque por ejemplo el anuncio de ayer, de anteayer, de los 1.500 millones de gasto, puro gasto fiscal que va con endeudamiento y ahorro, echar mano a los ahorros de Chile, se hizo en una hora que es viernes bisagra, 7 de la tarde. ¿Por qué no se esperó, por ejemplo, estratégicamente, como siempre se hace? Y estoy seguro que todos los medios lo iban a seguir a las 9 de la noche con un horario de cadena nacional, entre comillas. Eso.
Sí, es muy raro cuando no cuesta nada construir mensajes claritos. Que, a ver, si ha tenido un mérito el ministro Briones, es que en sus comunicaciones, las que ha dado cuando ha hecho anuncios ahí frente a los medios, a las cámaras y a los micrófonos, así como también en su cuenta en Twitter, ha explicado, a ver, explico, buenas noches, lo que aquí se anunció. Vamos a tratar de esto. Reconozco que esto no se puede hacer, pero en compensación hacemos esto otro. No tenemos más plata, hay que hacer... Y él explica. Y la gente cuando le explican entiende, como decía el comercial. Pero cuando a ti te dan un titular extraño, equívoco, medio como con gato por liebre, pero como si costaba nada decir, mira, vamos a entregar un bono que se va a construir de esta forma, 50.000 pesos por carga. Calculamos que en promedio va a ser de 100.000 pesos por familia o por hogar. En algunos casos entonces va a superar, cuando hay 4 cargas va a llegar a 200.000 pesos. ¿Por qué no explican eso? Y además, otro detalle, esperamos que esto pueda estar aprobado luego y construido luego y se pueda entregar en enero, porque cuando se hace el anuncio todos creen que es inmediato, que le va a llegar para la Pascua, y no, va a ser para enero, según parece. Pero estos pequeños, pequeños grandes anuncios que se suceden unos a otros, donde yo creo que estamos todos más o menos, habría que hacer como un repaso y una anotación de todo lo que hay en la mesa, cuánto de eso llega al Congreso, cuánto de eso es, entender todo eso es muy confuso. Difícil, sí. En unos momentos donde lo que uno necesitaría son 3, 4, 5 cosas, uno podría criticar a la agenda de Michelle Bachelet. Uno podría criticar a la presidenta, pero la presidenta tenía tres cosas. Esas 3 cosas ya se dijo que eran muchos. 3 reformas. En el relato, reformas. La reforma tributaria, la reforma a la educación y la reforma a la Constitución. ¿No? La laboral también. La Constitución, claro, que no llegó a puerto. Es que después hubo muchas criticar más, pero eso se criticó. Si uno recuerda... Sí, ese fue el relato de campaña y el del debut del gobierno. Ya, uno ve ahora medidas, agenda social. Sí. ¿Cuándo vamos o creemos que este estallido social necesita reformas? Reforma, tocar las AFP, reforma. ¿Cómo las que creemos que se necesita? Más que aumento presupuestario, dice tú. O sea, reforma. Porque eso son otras cosas. Sí. Entonces son relatos donde uno podría hacer relatos paralelos y ojo, estamos viviendo entre comillas, más muy entrecomillado lo voy a decir, porque sabemos poco de muchas comunas de Santiago, cómo realmente se está viviendo el día a día, porque han ido desapareciendo, ojo. Estamos viviendo un momento de relativa calma. Estamos hablando de días. Esto se juega en horas. El estallido social, el que estamos viviendo inmersos, se nos juega en horas. Estamos viviendo horas de relativa calma. Son los momentos a lo mejor en que uno podría pretender más conducción todavía. Claro, lo que pasa es que... mayor manejo del relato, dado que no tienes la urgencia de la violencia o que no la hemos tenido, porque sigue existiendo. Entonces, mira, nosotros tenemos casi que como mantra, hemos venido repitiendo hasta el cansancio algo que... lo que pasa es que todo lo que estamos conversando acá tiene que ver con el no deseo y el no entender por parte del gobierno que si no se toca el modelo, esto no tiene muchos visos de solución. Cuando decimos el modelo, ¿estamos diciendo que vamos a pasar ahora a un modelo socialista? No. ¿Estamos diciendo que vamos a dejar el libre mercado? No. Lo que se está diciendo es intervenir el modelo actual para darle, ¿no es cierto?, un cambio estructural que permita que estos temas de base que genera el modelo, que es precisamente la desigualdad, porque este es un modelo que reproduce la desigualdad y la reproduce a gran escala. Más allá de lo que se diga, de que ha disminuido, sin duda que claro que ha disminuido, por cierto que sí, pero eso no significa que no tengamos una grosera desigualdad, más allá, insisto, de la cifra. Entonces, si no se tiene en cuenta que el tema pensiones requiere una transformación profunda y que parte de esa transformación profunda significa que hoy día le tienes que ofrecer a todos los mayores de 65 años este famoso aumento del 50% para las pensiones más bajas y no a 3 años de plazo o pagado en 3 cuotas, como se ha dicho, esto no se va a desactivar. Lo propio respecto de los salarios y lo propio respecto de la salud. Y es ahí donde todavía siento que el gobierno sigue creyendo que abriendo un poquito la compuerta, pero un poquito nomás, esto se va a lograr abordar debidamente. Y todas las otras consideraciones que entendemos que tienen que ver con responsabilidad fiscal, que tiene que ver con ofrecerle al país, ¿no es cierto?, una ruta clara, bueno, tiene que ver también con que todos nos sentemos a conversar hoy día y digamos, bueno, ¿qué reforma tributaria tenemos que hacer en serio para que todo esto sea financiable?
que es parte también de la carta que tú me mencionabas, Mauricio Hoffman, que publican hoy día los economistas José de Gregorio, Eduardo Engel, Andrea Repeto, Rodrigo Valdés. Entonces dicen, mayor gasto sin mayor recaudación, o sea, todos señalando que este es el camino. Sí, porque ahí ¿no? entramos en las propuestas de la mega reforma tributaria. Tuvimos acá a Roberto Saller, hemos escuchado otras voces. Estuvo ayer Oscar Landerreche con una propuesta un poco más agresiva incluso, que tiene que ver con permitirle al Estado generar condiciones de desarrollo para las mismas empresas que a quienes ha grabado. Pero dice en vista de que es para hacer una reforma social, un avance social contundente y acorde a las circunstancias, se debería recaudar como 10 veces de lo que se está hablando. Entonces, la manera en que han hecho otros países, no socialistas, no de ese corte, sino países bien parecidos a nuestra realidad, han optado por ese camino. ¿Cuándo va a ser una oportunidad esto? Por ejemplo, ayer hablamos con alguien de las pymes. Entonces dice, efectivamente el tema de las pymes, ¿cuándo vamos a seguir? O sea, seguimos siendo considerados y la ayuda siempre va en función del tema del empleo que damos. Ahí es donde está el foco. ¿Cuándo como pymes podríamos ser considerados como un agentes de desarrollo, más que generadores de empleo? Por lo tanto hay que ir a ayudar a las pymes para que efectivamente el empleo no se caiga, ¿no? Entonces, en oportunidades como esta, en crisis como esta, a lo mejor tú puedes hacer cambios, no todo a lo mejor, pero cambios más de fondo, más de seguir el fondo parchando. Ayer también el derecho, a propósito de eso mismo, el Estado ha sido agente de desarrollo de algunos sectores bien importantes como el forestal, el vitivinícola, o sea, desde el forestal al vitivinícola. Entonces, incluso ahora existen herramientas. Sin duda los anuncios tributarios para las pymes son un alivio, así lo dicen las mismas pymes, o sea, es como tener un préstamo en estas circunstancias, pero falta algo mucho más estructural que incluso en estas circunstancias se puede hacer, o sea, fomento del Estado a sectores en particular, pero de una manera mucho más decidida. Ahora, recojo el punto inicial, se requiere en este minuto empezar a pensar en una mega o una reforma mucho más profunda, una reforma tributaria, un cambio de mirada tributaria. El tema es si esto es ahora o si esto va a ser lo que va a definir, por ejemplo, entre otras cosas, una futura elección presidencial. ¿Ah? Yo creo que eso es clave, porque finalmente estamos hablando de modelos de desarrollo que son los que se juegan en las elecciones, en campaña. Creo que me temo que sería pedirle peras al olmo que sea este gobierno el que cambie su propio modelo y en el que cree. Algo anunciado Briones, algo claro, lo ha dicho. Entonces pero ¿qué forma tiene eso, a mi juicio? Es como conceder que no es sostenible lo que se venía haciendo y empezar a ceder terreno. Pero no es que este gobierno esté ahora propiciando la construcción de un nuevo modelo. Eso no. Y tampoco creo que quepa esperarlo. Pero entonces, lo que pasa es que estamos en un escenario... Tiene que lidiar con esto hasta el término de su mandato, o si no, entregar el mandato, digamos. Es que tú podrías tomar alternativas, porque tú estás lidiando con algo inédito en la historia de Chile. Está tomando alternativas y tal vez las más medidas, las más contenidas. Estando en un escenario inédito, tú podrías tomar... alguna medida que no fueran las clásicas. Claro, por ejemplo, yo lo que he extrañado es que hay medidas de alivio, tendrán mayor o menor magnitud, de acuerdo a las capacidades de financiamiento parecen razonables, al menos así las ha justificado Briones y gente de la oposición, con sensatez así lo ha valorado. Pero lo que se extraña es lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, una macro reforma tributaria que cambie el esquema de recaudación en Chile, pero que tendría que pasar además por una macro y radical modernización del aparato público para gastarse bien esa plata. Bueno, pero ahí es donde veo que no solo no solo el gobierno no está haciendo esa construcción, sí, claro. Tirando una hoja de ruta grande, larga, porque el ministro Briones habló antenoche de una hoja de ruta ahora para la recuperación y para abordar la agenda social, pero esta no es una agenda de ruta del desarrollo de Chile para las próximas décadas, no es eso. El gobierno está administrando... Esto de apagar el incendio. Claro, está apagando el incendio, está soltando por aquí y por allá, efectivamente son cambios que uno no se hubiera imaginado 2 meses atrás, estamos en otro escenario y hay que reconocer que el escenario del gobierno como que ha tenido que tragarse y tragársela, pero así entera, ¿no es cierto?, de que va a tener que cambiar algunas cuestiones y soltar en algunos flancos, pero esto no es el nuevo modelo de desarrollo. Ahora, ¿tiene la oposición, por ejemplo, política, un modelo de desarrollo alternativo?
Fuera de decir que el modelo neoliberal se tiene que desmadejar entero, que las AFP tienen que ser clausuradas, poco menos, y en los más extremos hasta expropiadas esas platas. Pero ya, dejemos fuera esas posturas extremas. ¿Hay en la oposición razonable un modelo alternativo? ¿Tienen una hoja de ruta? ¿Le han dado forma a algo que pudiera parecer un programa de gobierno opositor para las próximas me elecciones? dejaste pensando, fíjate. No, la respuesta evidentemente no. Hay voces, claro. Hay voces, Por ejemplo, hay estudios, hay cosas satélite más El bien. foro de los economistas que integra Saller, que tuvimos acá junto con French Davis y con otros de esa esfera, más bien ministros, parece que predominan ahí los DC concertacionistas, pero de los técnicos más calificados que tuvo la concertación en sus mejores años. Ya, ahí hay un trabajo que se está desarrollando, pero el mismo Saller nos decía, esto no es un programa de gobierno, estamos empezando, es un trabajo incipiente. Entonces no hay tampoco una propuesta muy clara. No es un nuevo ladrillo. No tendremos que empezar a resignarnos a que en estos 2 años va a haber que lidiar con lo que hay y empezar a ver, no esperar más que lo que cabría esperar de esta administración y simplemente empezar a jugárnoslas en las elecciones. Pero si nosotros estamos como estamos, o estamos discutiendo eso, tiene que ver con algo que ha sucedido, que tiene que ver con la gente, que hay un estallido social que sigue vivo, Sí, que es una sí, pulsión que está claro. viva. Esto no se fue para la casa. Entonces, es bien poco probable pensar que uno dice, bueno, quedémonos Ahora, tranqui, claro, los es verdad. próximos 2 años vamos a elecciones, chiquillos, y de ahí realmente vamos a definir los grandes lineamientos. No me parece que, No, a mí que tampoco. esa es una Por eso, conversación no. que se pueda Ya, ni pero ¿qué siquiera esperamos entonces? ser más Porque razonable. ahora hay un digamos, vacío. Hay un ¿ah? vacío. Hay un vacío. Y el O sea, vacío va. eso es parte del problema. No, si yo, parte del yo no problema. estoy diciendo En una de cosas esas- fáciles, es parte del Oye, problema. cierto. En una de Es que esas va a no haber que hay- esperar que se dupliquen las platas Mira, para que hacer están una dando cosa vuelta así- hoy día, pero va a ser otra vez vía de la concesión, de que, bueno, va a haber que soltar otro poco más. Yo coincido contigo, para hacer una cosa así tendrías que claudicar. Ese es el punto. Tendrías que claudicar. Claro. Y tendrías que hacer algo que algunos llaman una suerte como de gobierno en lo cual todos participaran. De verdad claudicar, bajar. Por ahí a rato se ha dibujado Por eso te digo, una o sea, suerte de transición hasta aquí. Exactamente. Incluso el término transición a un nuevo modelo, Sí. uno podría decir, pero eso genera, imagínate, Porque además la está de por urticaria medio que puede la generar. transición. son Además largas está en de Chile. por medio el proceso constituyente, que además Oye, coincide con estos 2 años que le quedan a este gobierno. Que también es bien estructural, pero a otro nivel. Sí. Claro. Andrea, Mauricio, nos quedamos nosotros hablando a la vuelta del TAC, porque Mirna se va a una actividad tremendamente interesante, de la cual nuestra radio es partícipe. Son conversaciones esenciales. Gastón Sublet y Alberto Maturana van a estar en esta charla ahí en el Nescafé, Mirna, donde tú vas a presentar, Esto es a ¿no? presentar ser parte a también las de 11 de la mañana, conversación. Mirna, ¿no? Así es, Conciencia y Conflicto Social, conversaciones esenciales. Esto se va a transmitir a través de nuestra radio por Facebook Live y por YouTube Live para que ustedes nos puedan escuchar. Esto es para nosotros como radio y también en lo personal les puedo decir que es un evento de la máxima necesidad en estas horas en que el país vive no solo momentos muy difíciles en lo económico, sino también en horas en que se ha ido agudizando la polarización, mucha agresividad también en el ambiente y 2 figuras tan importantes para nuestra historia como ha sido el legado, ¿no es cierto?, y lo que ha entregado a lo largo de toda su trayectoria Gastón Sublet y Humberto Maturana. A mí me parece que es una conversación absolutamente ¿Quién al organiza lugar esto? y relevante. Los para mí son como los sabios de la tribu. Total, Cuando total. llegan estos momentos, las tribus necesitan, todas las tribus tienen sus sabios y ellos para mí representan eso. Claro, mira, Como quien los del organiza... Consejo de Ancianos Sabios. Claro, ¿quién organiza? Los que originalmente, ¿no es cierto?, levantaron este evento maravilloso es la el Centro de Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, también Matrística, organizacional o digamos institución a la que pertenece Humberto Maturana, y nuestra radio, por supuesto, que va a estar acá dando ahí a ustedes la posibilidad de escuchar a estos grandes pensadores. También estoy aquí en Cultura Violeta, mesa multiestamental también de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Así que me retiro, chiquillos. Te escuchamos a partir de las 11 y te vemos también por el Por stream. varias plataformas ahí. Mirna Schindler gracias, moderando chiquillos. esta conversación. Gracias.